Pero esta película en sí nos enseña, nos habla de los sentimientos. Aquí dice que nacemos con sentimientos. Y sí, la palabra de Dios nos enseña en el Génesis que cuando Dios nos crea como Él, a imagen y semejanza, seres trinos. ¿Verdad? ¿Cuántos sabemos aquí que somos espíritus, que tenemos un cuerpo y un alma? Igual que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Entonces, para entender esto tenemos que, bueno, más bien entendiendo esto, sabemos que los sentimientos son parte de nuestra vida, de nuestra naturaleza. No podemos evitar ser personas robóticas. Bueno, más bien no podemos evitar tener sentimientos, si no seríamos robots. Ajá, Dios creó esos sentimientos dentro de nosotros para que nosotros pudiéramos relacionarnos con la gente, para que pudiéramos disfrutar de lo que Él hizo para nosotros. Imagínense ver un ocaso así bien padre, con el sol a todo lo que da y todo, y no sentir nada, así como que, qué bonito, qué bello. Entonces los sentimientos nos ayudan, nos hacen humanos, ¿verdad? Pero desafortunadamente las emociones, si no tenemos un control, si no sabemos dominar las emociones, estorban con nuestra fe. Ajá, porque cuando el Señor te dice, ve, arrebata, gana, transforma, a veces los sentimientos pueden llegar y decir, no, tú no puedes, tú no la armas, ay, pobre de ti. Entonces es necesario que nosotros aprendamos a dominar las emociones, los sentimientos, que son muy humanos, pero a veces chocan con la fe. Y vamos a ver hoy, en esta noche, 3 ejemplos de cómo los sentimientos, las emociones, nos pueden afectar en nuestra fe. Y el primer ejemplo lo vamos a ver en el libro de Números 20:11. Vamos a ver ahí un gran héroe de la fe. Y dice así: entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Antes de esto quiero leerles, o más bien antes de eso, ¿por qué tanto relajo si pegó en la peña? Y vamos a ver desde el versículo 9, por favor, de Números 20 al 9. Dice: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Toda esta historia se desata porque después de la muerte de María, la hermana de Aarón, el pueblo se queda sin agua. Entonces todos conocemos la historia del pueblo de Israel cuando sale de Egipto, ¿no? Con poder y asombro y todo esto de parte de Dios, pero de repente llega un punto en que ya se quedan sin agua y empiezan otra vez contra Moisés a decirle: ¿por qué nos sacaste del pueblo? Nada más nos sacaste a matarnos acá afuera, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. ¿Qué es eso? Sentimientos, ¿verdad? No, ¿cómo había salido el pueblo de Israel de Egipto? Con poder, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que una torre, una columna de fuego los separaba a ellos y al ejército egipcio y que no los permitía. Entonces eso era demostración de poder de parte de Dios. Amén. Una nube los cubría del sol. Entonces de repente vemos un pueblo que ve el poder de Dios y se queja porque no hay agua, ¿verdad? O sea, ya hay antecedentes de que Dios es poderoso, de que puede hacer grandes cosas. Entonces ellos empiezan a decirle a Moisés: ¿por qué nos trajiste acá? Y todo esto. Y yo me imagino que Moisés, pues imagínense, 2 hombres delante de una multitud enojada. Imagínense la frustración, el temor de que su vida podría correr peligro. Entonces agarra a Moisés y va a la presencia de Dios y estas son las instrucciones que le da el Señor a Moisés y le dice: no, mira, toma tu vara, háblale a la peña, ¿verdad? Háblale y saldrán aguas. No, mira, no tienes problemas, dale de beber al pueblo y a sus bestias, se acabó. Entonces ahí va Moisés, ¿no? Frustrado, así como que, no manches, o sea, y les dice en el 11, o sea, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y vio la congregación y sus bestias. Golpeó la peña. El Señor no le dijo golpea la peña, le dijo habla. Y Moisés frustrado le dijo y golpeó la peña. Entonces sus emociones llevaron a Moisés a no obedecer al Señor. Ajá, las emociones a veces, cuando tú le haces más caso a las emociones que a lo que Dios te dice, que a lo que el Señor te instruye, las emociones tienen el poder de quitarte la bendición de Dios. Las emociones son
tan humanas, pero tan peligrosas al mismo tiempo, que te pueden sacar de la bendición de Dios. Dios te va a prosperar, Dios te va a dar un nuevo negocio. Ah, no, sí. Pasa el tiempo y dices, no, pero pues no tengo ni cómo. Pero como el pueblo de Israel, ya hay antecedentes del poder de Dios. Entonces no debemos dejar que las emociones nos dominen. Aquí si nosotros vemos el versículo 12, el Señor le dice a Moisés, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Uy, imagínate, Moisés que levantó sus manos, abrió el mar, hizo señales, prodigios, de repente una emoción lo sacó de la bendición de Dios. Entonces las emociones en nuestra vida, así, oh wow, cumplimos años, lo festejamos, ¿verdad? Nos ponemos felices, pero de repente perdemos a personas importantes, bueno, pues les damos su luto. Amén. Pero hay emociones buenas, emociones malas. Hay emociones buenas como la alegría, el gozo, wow, qué padre, me ascendieron. Pero hay emociones negativas. No es lo mismo estar triste, estar deprimido, al punto de que ya no quieres avanzar, ya no quieres seguir. Entonces Dios a través de esta historia nos enseña que debemos de tener cuidado de lo que hacemos cuando las emociones nos invaden. Yo a este punto le llamé pérdida. ¿Cuántas oportunidades de parte de Dios, cuántas bendiciones de parte de Dios hemos perdido por nuestro carácter? Que me ganó, me agarró un arranque. Hay personas que han perdido familias por un arranque. ¡Wow! Es que me enojé y todo esto y sin querer le di un golpe y perdió una familia. Por una emoción que no sé qué controló. Amén. Vamos por favor al segundo punto. Vamos a ver el otro héroe de la fe. A este punto lo llamé por poco. Y vamos por favor a 2 de Reyes 5, capítulo 5, versículo 9 al 14, por favor. Ok. Y dice así: y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y Abana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Aquí vemos otra vez otro ejemplo de cómo los sentimientos nos pueden jugar una mala pasada, ¿verdad? Ahí hemos visto 2 ejemplos de cómo la gente se enoja y pierde las bendiciones. En este caso casi la pierde. Para entender la historia, Naamán era un general sirio, fuerte, valeroso. Él tenía un alto rango dentro de Siria, un jefe que pues todo el mundo respetaba. Desafortunadamente tenía lepra. Debajo de su armadura tenía lepra, tenía algo que lo estaba carcomiendo. O sea, no era algo delicado como, bueno, voy a abrir un negocio, era lepra. Entonces el triste le comenta, creo que dice la palabra de Dios, que a su esposa tiene una criada, la criada le dice: en Israel hay un profeta, en Israel hay un hombre que clama a Dios y hace milagros y hace sanidades. Y otra vez vemos el poder de Dios, la evidencia del poder de Dios. Entonces ya el general sirio agarra, le manda cartas al rey de Israel. El rey de Israel, en vez de decir: no, si yo tengo un Dios fuerte y poderoso, no dicen: ¿quién soy yo? Y se arranca la ropa, ¿no? En señal de deshonra. Entonces por ahí llega al profeta Eliseo, que el general sirio quiere un milagro de parte de Dios, y le dice: pues tráemelo acá, yo le voy a enseñar que hay un Dios vivo en Israel. Y ya total, el general va y es donde empezamos a leer. Él llega con sus caballos, yo me imagino pues una corte real, grande, no fuerte. Entonces llega y sus expectativas del general no eran como él pensaba. O sea, el de no, va a llegar Eliseo, va a decir: Jehová de los ejércitos, y pum, iba a caer una flama en él, o iba a resplandecer algo y pum, iba a quedar limpio, ¿no? Pero para esto le mandan al ayudante, le mandan al sirviente: ve y dile que se lave 7 veces. Entonces él dice: ¿qué? Vine para que me bañara. Y se molesta. Y todavía dice: no son los ríos de allá más fluyentes, más cristalinos, mejores que este río donde me manda él.
y se va enojado. Y dice, no, yo me voy, ¿qué pasó? Y imagínate, la palabra de Dios nos enseña que uno de sus siervos le dice, hey, Padre mío, tú eres un fuerte hombre. Si te hubieran dicho que hicieras otra cosa, ¿lo hubieras hecho? No, pues sí, sí. Entonces, ¿por qué no haces esto? Las emociones, ¿no? Yo como el general haciendo esto, pues yo esperaba otra cosa, las emociones. Pongamos enojo y digamos tristeza. ¿Qué pasa cuando en vez de enojarte agarras y dices, no, pues sí está bien para fulanito de tal, ¿verdad? La promesa de Dios, pero no para mí, mira, yo vengo de alguna colonia popular y no, yo no he estudiado, y a embatir la tristeza. Y ya no es enojo, ya es tristeza. Por suerte o gracias a Dios, Naamán se rodeó de gente que le estimaba y le dijo, no hombre, tú hazlo. Dijo, ok, y cayó en sí. Y ya él va, se zambulle 7 veces y es sanado de su lepra. Entonces cuenta la historia que él llega y quiere darle tesoros a este profeta y el profeta dijo que no. Pero al final de cuentas él por poco y no gana, por poco y no usa su fe para lograr esa sanidad. Imagínense si él agarra y se va enojado, frustrado, porque las expectativas no eran como él esperaba. ¿Cuántas veces tú le has pedido algo al Señor y te ha dicho, ok, te lo voy a dar y te mando otra cosa? A mí me pasó, ¿verdad? Yo le decía, no, Señor, yo quiero una camioneta Lobo, bla, 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 marca, bla, 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 2018, bla, bla, bla. Y el Señor me manda otra que no era. Pero gracias a Dios por esa camioneta, porque la manera en que nos llegó fue sobrenatural, ¿verdad? Fue de una manera tremenda. Entonces, a veces las expectativas no son como uno quiere, uno piensa que uno va a salir de su trabajo bien concha y va a llegar alguien y el Señor me dijo que te regalara esta camioneta, ¿verdad? Gloria a Dios, ahora sí te voy a servir. No pasa así, no pasa así. ¿Por qué? Porque Dios está más interesado en amoldar nuestras emociones, convertir una fe en una fe inquebrantable, ¿verdad? Dios está más interesado en nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, que en lo que tenemos. Que obviamente yo sé que me va a dar mi camioneta, ¿verdad? Pero por lo pronto estoy aprendiendo a manejar en esa camioneta. Sí, para cuando me dé mi camioneta, mantenga bien mi camioneta. Que Dios todo lo hace sabiamente. Imagínate si llega el general sirio y de repente se va enojado y llegar con su esposa. ¿Y qué pasó? Pues sigo con lepra. ¿Por qué? Por la mentalidad. O sea, Dios está más interesado en derribar estructuras, sentimientos, para cuando te venga la bendición, sepas qué hacer con ella, como mi camioneta. Amén. Vamos a ir al tercer punto, por favor. Este es el punto que me gusta más. Y vamos a ver una pequeña porción de la palabra en Génesis 22, del 9 al 12, por favor. Ay, aquí viene express. Y dice así, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Quién conoce la historia de Abraham? Levante su mano. Es el padre de la fe, ¿verdad? Cuando nosotros queremos escuchar de fe, buscamos lo que hizo Abraham, cómo le creyó a Dios, ¿no? Resulta que él le cree a Dios, tienen un hijo. ¿Alguien sabe cuánto tiempo tardó Abraham en tener ese hijo? Desde que se le dio la promesa, como 40 años, creo. Entonces, tardó tiempo, por eso dice la palabra, creyó esperanza contra esperanza. Y dice que no tomó en cuenta su cuerpo, que ya cada día era más viejo, y la esterilidad de su esposa, Sara. Entonces ya cuando Dios les da el hijo, cuando el Señor les da el hijo y hace, pues yo me imagino que Abraham hizo fiesta, todo el relajo, y ya no tienen al hijo, tienen a la promesa, empezó a ver crecer al muchacho, ¿verdad? Jugó con él, como yo me imagino todos los padres con sus hijos, juega con él. Órale, ahí te va el balón. No es cierto, no sé si en esos tiempos había fútbol, pero jugaba con él, o sea, creció con él. De repente dice la palabra de Dios que de repente le llega una voz de parte de Dios y le dice, necesito que me entregues a tu hijo en holocausto en aquel lugar donde yo te mostraré, a tu hijo único, al que amas. O sea, aparte de decirle el Señor, a tu hijo único, no, todavía, a tu único hijo al que amas. Dice, ay, yo que Abraham, ay, oh, no.
porque era el único. Imagínate, 40 años, tanto tiempo en tener ese muchacho. Lo tienes, lo ves crecer y de repente Dios te lo pide para que lo ofrezcas. Los siervos y fueron caminando. Imagínate qué iba pensando Abraham. Imagínense ustedes como padres qué iba pensando Abraham. Así como que, híjole. Yo me imagino, bueno, por lo que sigue, pues no pensaba tanto en que Dios le había pedido al hijo, sino él sabía lo que era un holocausto. Para hacer un holocausto, pues obviamente tenían que abrir esto y lo otro, así, sangre, todo eso. Y él pensar que iba a hacer eso con su hijo. Imagínate las emociones. Imagínate qué sentía él. Imagínate, o sea, dice la palabra de Dios que cuando estaba ya el cuchillo arriba, o sea, él ya sabía que seguía. Es más, hasta su hijo sabía que él esperaba. Entonces, quiero que me acompañes a esta cita. Hebreos 11, del 17 al 19. Y aquí nos habla el libro de los Hebreos, de los héroes de la fe. Y nos habla precisamente de este momento. Y dice, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Estos versículos nos muestran el corazón de Abraham. Cuando él iba caminando, dice la palabra de Dios que él ofreció a su hijo, sabiendo, pensando, teniendo la convicción de que Dios era poderoso para levantarlo de entre los muertos. Amén. Vimos dos ejemplos de un hombre que perdió la bendición, otro que casi la pierde, pero aquí vemos el ejemplo de un hombre que antepuso la fe a la palabra que ya se le había dado. Por eso dice aquí el versículo: y el que había recibido las ¿qué? Las promesas. El que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, unigénito, sabiendo que Dios era poderoso. Y dice que aún no, como que lo levantó de entre los muertos. O sea, el problema no es que tengamos emociones. El problema no es que, me siento triste, me siento mal, esto y lo otro y aquello, sino que cada vez que tú tengas una emoción negativa, tristeza, depresión, que no la armas, que no puedes, que no tienes, que no sabes, acuérdate de la palabra que Dios te dio, porque a todos se nos ha dado una palabra y a todos se nos ha dado una medida de fe. Entonces, para nosotros tener una fe inquebrantable, nosotros tenemos que aprender a superar los sentimientos negativos y basarlos, llevarlos a la promesa que ya se nos ha sido dada. Para que cuando ese pensamiento negativo venga, tú le digas: no, mi papá ya me habló, ya me dijo que él me va a dar otra camioneta. No, pongamos la bendición que ustedes quieran, ¿verdad? Porque cada quien tiene algo que Dios le prometió, que algo Dios le dijo. Y sí va a haber situaciones y va a haber cosas que se van a oponer. Y sobre todo los sentimientos que son muy humanos. ¿Cómo agarro mi alma y la quito? Pues estaría quitando mi personalidad, mi ser. Entonces, para poder poner el alma, como decía el rey David: cálmate, bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de tus beneficios. Para yo poder aplacar mi alma, yo tengo que estar convencido de una cosa. Y vamos por favor al versículo más conocido entre las personas que amamos al Señor, que es Juan 3:16. Y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando yo estoy agüitado, estoy deprimido, estoy así, que esto no me fue bien en el trabajo, me dejó la combi, el taxi no se paró, me regresaron por llegar tarde, X. Yo tengo que aprender a agarrarme de esto. ¿Qué dice esto? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera. O sea, ahí la palabra de Dios no está diciendo, bueno, porque de tal manera. No, te está diciendo porque de tal manera. Esas palabras de tal manera está describiendo un amor incomparable y incomprensible.
Por eso usa esas dos palabras, porque para describir ese amor yo me imagino que se necesitan 2, 3 libros. Que todo lo cree, todo lo soporta, todo lo aguanta, todo, y no pasa nada. O sea, cuando tú te sientas abatido, tú tienes que entender, tienes que convencerte, tienes que estar convencido que Dios te ama. Que todo lo que Dios está haciendo en tu vida es para que tú crezcas. Es para que tú salgas adelante. No importa lo que sientas, no importa quién seas, si tú crees una palabra de Dios, lo vas a lograr. Porque Dios te ama. Y nos amó de tal manera que para que todo aquel que cree, ¿quién cree? Nosotros. No se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la vida eterna, como se nos ha enseñado aquí en esta casa, no solamente consiste en ir al cielo, sino vivir una vida en plenitud. Una vida basada en su reino, en sus promesas. No en nuestro conocimiento o capacidades, sino en lo que Él ya nos prometió. Cuando nosotros enfrentamos una situación negativa que dices, no manches, esto no se lo deseo a nadie, lo primero que debes de hacer es pensar en su amor. Estar consciente de que puede pasarte muchas cosas, pero su amor te va a sacar adelante. Por eso dice que debemos, como Abraham, yo no me imagino que alguien quiera ser así como Naamán, que dijo, yo no quiero casi lograr mis bendiciones, yo quiero arrebatarlas. Y para arrebatar mis bendiciones yo tengo que pensar en que Dios me ama. Yo tengo que saberlo, tengo que conocerlo, tengo que leerlo, buscarlo. Cuando yo conozco al Señor, que Él me ama, para mí es muy fácil ir a la presencia de Dios, ir a orar, ir a buscar. Cuando yo tengo eso en mi cabeza, así se pueda venir, pasan tiempos tristes, yo puedo decir, ok, no pasa nada, me doy mi tiempo, pataleo un rato, después me levanto y prosigo a la meta, porque Él me ama, ¿verdad? El amor de Dios es tan increíblemente grande que Él prometió que iba a estar contigo hasta el fin del mundo, sin importar cómo te portes o quién seas. El amor de Dios es incomparable. Entonces, para lograr una fe inquebrantable, para que vengan los problemas y no me tumben, yo tengo que estar siempre parado en la roca que es Jesús, en la demostración de su amor. Porque Jesús no le dijo a nadie, yo te amo, fulanito, yo te amo. Él lo demostró con la cruz. Y cada vez que yo recuerde esa cruz, me tengo que acordar de su amor y tengo que echarle más ganas. Tal vez llore por un rato, pataleé por un rato, mi esposa lo sabe, pero me tengo que levantar y echarle ganas. Amén. ¿Qué les parece si cierran sus ojos? Te voy a pedir un momento ahí en tu lugar, que medites en el amor de Dios, que medites en ese amor que Dios demostró por ti al mandar a su único hijo, no el más rebelde, no el que se portaba mal, no el que nadie quería, a su único hijo. ¿Por qué es necesario meditar en Jesús? Porque es la muestra del amor de Dios hacia nosotros. Tú puedes estar pasando las peores situaciones de tu vida. Tú puedes decir, es que por más que me esfuerzo no puedo lograr, no puedo llegar, no he alcanzado. Pero Dios sabe que lo vas a lograr. Necesitamos hacer a un lado los sentimientos, las emociones que vienen a través de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que percibimos. Es tiempo de que los hijos de Dios empiecen a meditar en todo lo que Dios ya hizo para que nosotros fuésemos más que vencedores. No debemos darle cavidad a los malos sentimientos. Debemos de aprender que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y yo quiero que en esta noche le des gracias a Dios porque Él te ha dado una familia, Él te ha dado un trabajo, Él te ha dado salud, te ha bendecido con capacidades para que tú seas de bendición. Si no tienes todavía lo que tú te has propuesto, sigue creyendo. La vida de un hijo de Dios es de no parar de creer, jamás. No hay un tope donde tú puedas decir, ya lo logré, ya lo alcancé. Posiblemente ahorita tengas la empresa que quieres, el trabajo que quieres, pero ¿sabes qué? La fe nos motiva a buscar más y más y más. Si todavía no lo has alcanzado, no te preocupes. Dios tiene sus tiempos perfectos. Dios tiene sus momentos. Medita en la palabra de Dios, medita en su amor.
Te voy a pedir que te pongas de pie, por favor. Gracias, Padre. La palabra de Dios nos enseña que después de que Abraham ofrece a su hijo y el ángel lo detiene, dice la palabra de Dios que fue llamado amigo de Dios. Amén. Una cosa es ser hijo, herencia, ¿verdad? Por la sangre de Jesús. Pero que seas amigo de Dios, que Él te diga a ti, amigo. Y hoy en esta noche yo quisiera que meditaras hasta dónde quieres elevar tu fe. ¿Quieres tener esa fe que, bueno, somos hijos por herencia, nos corresponde? ¿O quieres que Dios te diga, este es mi amigo porque me creyó? A pesar de que no veía resultados, Él siguió avanzando. A pesar de que no veía, Él siguió perseverando, buscando, porque fue lo que hizo Abraham. Como yo te repito, o sea, él ya tenía a su hijo, ya tenía la promesa. Él podía decir, bueno, ahí nos vemos, ya me voy. No, él dijo, ok, te voy a obedecer, porque sé quién eres. Yo en esta noche quiero que meditemos en esa fe inquebrantable. Si tú te has propuesto llegar a algún punto, proponte el doble. Que esa fe que tú tienes no sea poca fe, sea una gran fe, una fe que arrebata, una fe que no tiene obstáculos, que no se deja guiar por sentimentalismos, una fe que cree en las promesas de su Padre. Porque a final de cuentas eso es fe. Esperar lo que no vemos. Estar convencidos de lo que va a suceder. Eso es la fe. En esta noche vamos a darle gracias a Dios por lo que ha hecho. Pero ¿por qué no le dices allí en tu lugar? Yo sé que vas a hacer cosas en mi vida más grandes de las que yo espero. Vas a hacer cosas más grandes de las que yo tenía en mente. Porque dice su palabra que Él te da más de lo que le pides. Dale gracias a Dios y pídele que te lleve hasta donde Él pueda. Cuando yo estaba leyendo en el bosquejo, David escribió esto. Yo lo estaba leyendo, le digo, yo pensé en algo. Abraham, antes de sacrificar a su hijo, por la fe, porque realmente no pasó, pero por la fe lo hizo. Por eso dice que lo recibió en sentido figurado, porque por la fe lo sacrificó. Abraham era el padre de Isaac, de un milagro. Isaac era un milagro, había nacido de unos ancianitos. Cuando Abraham dio ese paso de fe y pudo vencer los sentimientos, iglesia, quiero que me escuches y con esto termino. Ella no era conocido como el padre de Isaac, él fue conocido como el padre de la fe. Amén. Así es que, Señor, te damos muchas gracias por este mensaje. Yo sé, Señor, que de alguna manera a cada uno de nosotros nos has hablado, Señor. Es una área de nuestra vida, Señor, que tenemos que someterla, Señor, al señorío de tu Santo Espíritu, Señor. Señor, no queremos ser como Moisés en el sentido ese, Señor, que desobedeció una orden basada en sentimientos. Y escucha, mi iglesia, esos sentimientos eran justificados ante los ojos del hombre, porque él estaba molesto, él estaba enojado. Él estaba enojado no con Dios, él estaba enojado con el pueblo. Vamos a decirlo así, Abraham estaba enojado por algo, por una causa justa. Y muchas veces a usted y a mí nos puede pasar eso, que estamos enojados por causas y dices, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué esto? Pero usted y yo no nos queremos perder eso. Usted y yo vamos a orar hoy para que el Señor quite todo. Y si hemos perdido algo por eso, el Señor nos lo va a restaurar, porque estamos en el tiempo de la restauración. ¿Lo puede creer? Por eso el Señor nos está hablando, por eso nos está hablando de fe. Y luego nos está hablando de sabiduría y revelación. Y hoy nos dice de una fe inquebrantable. Y me encantó el título. Una fe inquebrantable está basada en el amor de Dios. Amén. Ahora Dios le dijo a Abraham, Abraham, detente. Ahora yo sé que tú me amas. Ahora sé que tienes no una emoción. Iglesia, esto es bien importante.
Ahora yo sé que no tienes una emoción por mí, sino tienes una convicción en mí. Se lo repito. Los cristianos no debemos de tener una emoción en Dios, sino una convicción en Él, en lo que Él es y en lo que Él ha prometido, porque Él es fiel y poderoso para cumplir todo lo que nos ha prometido. Así es que, Señor, te damos gracias por hablarnos de una manera tan sencilla, pero tan poderosa, Señor. Que cada uno de nosotros, Señor, lo podamos recibir en nuestro corazón, Señor. Y podamos, Señor, ir pasando, Señor, a un nuevo nivel de fe, hasta llegar a este nivel de fe inquebrantable, Señor. En el nombre de Jesús. De tal manera, Señor, que podamos ser confiables para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a someter nuestros sentimientos, Señor, tener una buena actitud para contigo y para con las personas que nos rodean, Señor. En el nombre de Jesús. Si usted, al igual que yo en esta noche, reconoce, mi amado, que es una área de nuestra vida que usted necesita ayuda de Dios, yo le puedo decir hoy: yo necesito ayuda de Dios en esta área de mi vida. Yo quiero que usted le pida hoy al Señor, en lo que volvemos a entonar este canto una vez más en esta noche. Yo quiero pedirle que usted le pida al Señor, le diga: Señor, necesito que me ayudes a someter, Señor, mis sentimientos al señorío de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo termino diciéndote esto. Yo doy testimonio, y por eso le pedí a David que él ministrara este tema. Yo lo podía haber tomado y lo podía haber predicado, pero yo lo pedí y le voy a explicar por qué. Porque ellos se mantuvieron con una fe inquebrantable en una área en su vida. Recuerdo cuando yo los empezaba ya a platicar con ellos, a conocer. Ellos tenían ya un buen número de años en la iglesia, y yo les dije: ¿por qué no han tenido hijos? Dice: porque no hemos podido, hemos sido conductores, nos hemos sometido, etcétera. Oramos por ellos y wow, quedé embarazada. Pero después de algunos meses el bebé no logra sobrevivir. Ese es un golpe muy difícil. Pero yo les doy fe, iglesia, de que nunca vi a David, a Susi seguramente tristes, pero nunca renegar de lo que había pasado, de la voluntad de Dios. Yo recuerdo que les volví a llamar y les dije: ¿cuántos hijos desean tener? Yo, al ver la fe de ellos, lo único que hice fue unir mi fe, y oramos, y me dijeron: 2, pastor. Y Dios ha sido fiel. Amén. Ellos tienen hoy sus 2 hijos, bendecidos. Denle un aplauso fuerte al Señor. Gracias, Señor, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios es bueno, amén. Por eso yo le pedí a David que compartiera ese tema, porque yo sé que él no solo lo iba a predicar, sino te lo iba a impartir, porque él tiene la autoridad para compartirte esto. Amén. Así es que le damos gracias a Dios. ¿Cuántos estamos contentos? ¿Cuántos Dios nos habló en esta palabra? ¿Y cuántos vamos a orar para decirle: Señor, ayúdanos en esta área, Padre, de nuestra vida? Amén.